Bienvenidos nuevamente a Código de Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio analizamos temas de medios de comunicación, telecomunicaciones y el impacto que puede tener en la sociedad, la vida política, económica y cultural del país. El tema de la seguridad pública y la seguridad nacional cobra relevancia y más en estos momentos después de diversas tragedias en el mundo acusados por grupos terroristas. ¿Hasta qué punto la ciudadanía estamos dispuestos a ceder parte de nuestra privacidad en aras de la seguridad pública y la seguridad nacional? Es todo un tema que despierta los más álgidos debates. Por una parte, las autoridades de seguridad pugnan por tener mayores instrumentos que les permitan allegarse de información para realizar sus labores. Por otra parte, hay preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos de qué tanto esa información es necesaria, relevante e indispensable para esas labores de seguridad. El tema de hoy va a ser seguridad en comunicaciones y para tocar este tema nos acompaña el maestro Mario Fromo, quien es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido, Mario. También con nosotros está el maestro Marco Lara Clar, quien es director del programa de Medios y Acceso a la Información del Instituto de Justicia Procesal Penal. Bienvenido, Marco. Muy buenas noches. Claro. Y también con nosotros está la maestra Carmen Quijano de Canini, quien es especialista en tecnologías de la información y protección de datos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carmen, por la invitación. Y los invitamos a entrar en contexto con la siguiente cápsula que hemos preparado. Las comunicaciones son esenciales para la seguridad pública y nacional. Existen diversos instrumentos para contribuir con la seguridad de un país, tales como el número de emergencia, la geolocalización de equipos móviles, la conservación de datos sobre las comunicaciones y la intervención de comunicaciones. La geolocalización permite conocer en tiempo real cuál es la ubicación de un equipo móvil. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes. Asimismo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordena que los concesionarios conserven por 24 meses los datos de las comunicaciones realizadas en cualquier tipo de línea para identificar el tipo de comunicación, el origen, destino, fecha y hora de la comunicación, entre otros. Esta información deberá proporcionarse a las autoridades competentes. Finalmente, es importante mencionar que para la intervención de comunicaciones se requiere la autorización previa de un juez. El tema de seguridad en comunicaciones es un aspecto indispensable para las autoridades de procuración de justicia. Cuando fue el proceso de la reforma a la ley, me gustaría empezar, Mario, contigo, cuando fue el proceso de discusión de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, uno de los aspectos muy polémicos fue el tema de la geolocalización, no obstante que esa figura ya se encontraba prevista en la ley hoy abrogada. ¿Nos puedes platicar un poco qué es esto de la geolocalización y por qué despertó tanta polémica? Cómo no, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y mira, la localización geográfica o geolocalización, como se conoce, trata de ubicar en algún lugar geográfico algún dispositivo, ya sea que se conecte de forma inalámbrica o de forma alámbrica a una red pública de telecomunicaciones y determinar su ubicación para poder detectar desde dónde se está haciendo una llamada en determinado momento. Esto cobra principal relevancia cuando se trata de que estos dispositivos, debido al auge que ha tenido, recordemos que uno de los servicios de mayor penetración a nivel mundial, y aquí en México no es la excepción, es la telefonía móvil. Entonces, cuando este dispositivo es un dispositivo móvil, como su nombre lo indica, puede estar en diferentes lugares en determinado tiempo, y es muy importante saber desde dónde se está haciendo una comunicación, sobre todo cuando se utiliza para la comisión de un delito, sobre todo si es un delito grave como un secuestro o una extorsión. Ahora, Carmen, ¿qué autoridades o en qué supuestos se establece la ley de telecomunicaciones o en general, o cuáles fueron las críticas en cuanto a las autoridades que son competentes
para pedir que se localice la ubicación de un equipo o dispositivo móvil. Bueno, aquí lo importante creo que es ir a la norma fundamental, que es la Constitución, y ¿qué dice la Constitución en cuanto a la garantía de la privacidad de las personas? Y de ahí ya se derivan las leyes aplicables, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código de Procedimientos Penales y demás leyes de seguridad nacional, etcétera, que hablan de la localización geográfica. Entonces, la Constitución no es tan específica en cuanto a la privacidad de las personas y menos aún en cuanto a la localización geográfica. Pero sí dice que nadie puede ser molestado en sus bienes, posesiones, familia, sin un mandamiento escrito de una autoridad judicial que fundamente y motive la injerencia. Y después habla específicamente de la inviolabilidad de las comunicaciones. Y ahí es donde la Corte ha dicho que aplica la localización geográfica. Y entonces dice, no se pueden intervenir las comunicaciones más que con una orden de un juez de control. Y esa orden solo puede darse si se lo pide una autoridad federal, si se funda, se motiva, y si es para un caso concreto, y se dice el sujeto, la duración de la intervención y para qué motivo. Es decir, siempre tiene que ser muy concreta. Y ya de ahí está el Código de Procedimientos Penales, que dice cómo debe ser esta justificación, que la intervención solo puede durar 6 meses, y en fin, una serie de requisitos, y lo mismo la Ley de Seguridad Nacional, y después, muy recientemente, la Ley Federal de Telecomunicaciones aborda el tema, ¿no? Pero yo quisiera rápidamente, creo que para la audiencia es muy bueno, explicar qué es el metadato, porque así es como vamos a entender el peligro de la localización geográfica. El metadato es los datos de los datos, es decir, el registro de los datos, es el cómo, cuándo y dónde de una comunicación. Entonces, el hecho de saber, de localizarme geográficamente en un punto, me dice cómo, cuándo y dónde estuve, independientemente del contenido de la comunicación. Los metadatos permiten hacer predicciones, es decir, con una serie de interrelación en las comunicaciones se hace una predicción de lo que puede ser mi conducta, ¿no? O en virtud de todas las conductas que he tenido anteriormente. Entonces, ese es el peligro de la localización geográfica, que el registro puede dar cierta información de mi conducta. Pero si quieres ya después entramos a ese tema, ¿no? Vale. Aquí yo creo que se está confundiendo lo que es la localización geográfica con esto de registro de las llamadas. Aquí es importante decir, la metadata no es otra cosa más que cuándo se realizó la llamada, en qué fecha, cuál fue la duración de la misma, el número origen, el número destino, pero esto no tiene que ver necesariamente con la geolocalización, con la localización geográfica. Si tú ves la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo manejan de forma separada. La geolocalización se hace mandando una serie de informaciones, un link que precisamente da ciertas coordenadas para saber dónde se está realizando una llamada, pero en ese momento no tiene nada que ver con la conservación de los datos de la comunicación. Es muy importante también precisar que no se graba el contenido de las comunicaciones, solamente lo que se conoce como la metadata, que es, como ya lo mencioné, entre otras cuestiones, en qué fecha, de qué aparato a qué aparato, si es una comunicación, cuál fue la duración de la misma, pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes y al mismo tiempo sí representa un patrón. Me imagino, Marco, tú con tu experiencia de periodismo de investigación, sobre todo en temas de crimen organizado y esto, la geolocalización a cargo de las autoridades de procuración de justicia, incluso del CISEN podría ser, ¿es algo que contribuye a su labor o podría ser un instrumento que restringe libertad de expresión o privacidad incluso? Mira, para efectos prácticos, sin duda, contribuiría hipotéticamente. En lo que ellos están mencionando, que me parece muy pertinente, hay un dato de carácter más intimidante en términos del desafío a la democracia,
y a los derechos a la privacidad, a la intimidad y a la libertad personal. Y es la tentación insistente que han tenido, o la persistencia que han tenido actores políticos para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales de manera que no solo pueda haber geolocalización, sino también intervención y sin control judicial. Ese es el problema grave, y eso es lo que ha levantado una y otra vez, nos ha levantado a los periodistas y a la sociedad civil organizada. Se pretende que bajo ciertas circunstancias, en una modalidad semejante para encontrar un paralelismo con las formas de detención, hay una forma de detención que se llama detención en caso urgente, que es una detención sin control judicial por razones de que no haya a la mano un juez, ¿no? Entonces, lo mismo se pretende con la geolocalización y con la intervención de comunicaciones personales. Se pretende que se incorpore al Código Nacional de Procedimientos Penales la posibilidad de intervención y geolocalización sin control judicial. Ese es uno de los problemas. Sin embargo, para responder tu pregunta, yo diría que un problema severo es que el Estado mexicano no tiene una política, no tiene una ciberpolítica. Entonces, básicamente, como no tiene una ciberpolítica, es decir, una política de Estado que busque integrarnos globalmente y protegernos localmente, como haría cualquier nación democrática con un pensamiento estratégico democrático, entonces lo que sucede es que todo el tiempo estamos con discusiones que tienen que ver con hasta dónde puede la ley legitimar prácticas institucionales muy arraigadas en las instituciones mexicanas que tienen que ver con la discrecionalidad a la hora de entrometerse en la vida de las personas. Y uno de los argumentos es este del derecho penal del enemigo, del derecho penal de guerra, es decir, el derecho penal del enemigo, que lo mismo reivindica Osorio Chong, que Mancera, que Peña Nieto, que reivindicaba Calderón, era que tratándose de cierto tipo de demonios, porque hay en esto una lógica de demonización de las personas bajo investigación, entonces ahí no hay reglas, el Estado de Derecho no tiene sentido, se vulnera si se respetan los derechos humanos de las personas, entonces ese es el problema. Tú hablaste del CISEN, hablaste de las áreas de procuración de justicia. Un problema severo que tienen es que no sabemos cuál es la política de estrategia, de ciberestrategia, no solamente para amenazas, si es que así pudiéramos llamarles, o riesgos internos en todas las materias de las políticas públicas. Tampoco hay una política transparente ni conocida de ciberguerra, de ciberespionaje, de ciberdefensa, de ciberataque y de límites para integrar al país en una circunstancia de ataque, de ciberataque que tiene sus complejidades respecto de las armas convencionales. Entonces, en pocas palabras, esta laguna severa del Estado Democrático de Derecho, que no tiene una ciberpolítica, genera todas estas dinámicas. Nosotros podemos decir lo que está en la ley se cumple, pero no vamos a ser ingenuos. Lo que está en la ley solamente es normativo porque las prácticas no cambian y nosotros no sabemos, no solo el CISEN y la PGR, lo que están haciendo para sus propios intereses, muchas veces aviesos. También, ¿qué está haciendo la sección segunda del Estado Mayor del Ejército o la sección segunda del Estado Mayor de la Marina, que son, a mi juicio, las que tienen mayor tendencia a meter las narices en la vida de las personas y de las instituciones para efectos supuestamente de seguridad, mucho más que la PGR y desde luego mucho más del CISEN, que ahora tiene más bien funciones de predecir huracanes, de acopiar información de cierto tipo, que no es menor, pero que tiene muy poca eficacia, hasta donde entiendo, en materia de seguridad democrática. Ahora, sí, claro, Mario. Aquí hay que precisar algo que no se ha dicho. Como se mencionó, el artículo 16 de nuestra Constitución habla del derecho a la privacidad, del derecho a la protección de datos personales, pero no son derechos absolutos. Aquí no se mencionó, pero hay ciertas limitantes, sobre todo limitaciones, cuando tiene que ver con seguridad pública y seguridad nacional. De hecho, tú recordarás, porque no es la primera vez, cuando se puso esto en la Ley Federal de
Telecomunicaciones, ya abrogada el día de hoy en la mayoría de los artículos, ya hubo una acción de inconstitucionalidad y ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, y bueno, definió que bajo ciertas circunstancias era legal, y así quedó. Y lo que se hace ahora es, en esta nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, retomar el tema. Aquí es un tema complicado cuando hablamos de derechos humanos, porque generalmente hablamos del derecho a la privacidad, del derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, pero se nos olvida que también hay un derecho a la vida, que también hay un derecho a la seguridad, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional. Y esto es un debate que lo vemos a nivel internacional en diferentes foros. Ustedes recordarán, los que hayan seguido esto, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales que se llevó a cabo, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se llevó a cabo en Dubái a finales de 2012. El tema principal era de seguridad. El tema más complicado para determinar si se aprobaba o no lo que se conoce como el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, tenía que ver con la seguridad de las redes, la seguridad en el ciberespacio de cierta forma, y ahí se definió que los estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones deben procurar que las redes de telecomunicaciones de forma individual y en forma global, pues deben asegurar válgase la redundancia, la seguridad y la robustez de esta red, la robustez. ¿A costa de lo que sea, perdón? Es decir, ¿los derechos humanos son negociables? No, ahí si ustedes revisan el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, porque sí es un tema complejo, ¿verdad? Ahí en el preámbulo precisamente dice que debe respetar los derechos humanos. Está bien definido, porque precisamente sí es un tema que la división en dónde termina un derecho y dónde empieza el otro es muy tenue. No es tan tenue si se fijan reglas democráticas. Es decir, tú puedes decir que es tenue porque a ti no te ha intervenido el ejército. Entonces, aquí lo esencial no es si tú consideras como servidor público que es legítimo violar ciertos derechos humanos para proteger otros. Tienes toda la razón, es decir, hay derechos relativos y absolutos. Aquí el tema esencial es que las instituciones que tengan facultades de acuerdo con el Código Nacional, con la Constitución y con la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, necesitan tener la fiscalización institucional adecuada y la fiscalización ciudadana. Yo quiero que tú me digas ¿qué reglas hay para el trabajo de la sección segunda del Ejército, del Estado Mayor del Ejército? Tú dímelas. Tú eres una persona que conoce muchísimo. Yo te pregunto. Con mucho gusto. Oye, pero creo que con este tema vamos a ir a un corte, ¿no? Vamos a ir a un corte. Si me permite, vamos a regresar a un corte y regresamos en un breve instante a tratar este tema de seguridad en comunicaciones. Regresamos. En el segundo trimestre de 2015, el tráfico telefónico móvil de salida fue de 32.022 millones de minutos. En el segundo trimestre de 2015, el tráfico telefónico fijo fue de 29.7 billones de minutos. De regreso en Código Democracia con el tema seguridad en comunicaciones. Carmen, ¿querías reaccionar? Sí. Bueno, lo que quería decir es que hay una cosa muy importante de lo que dijo la Corte respecto de la localización geográfica. La Corte precisamente estableció que la vigilancia masiva es inaceptable. Lo que fue distinto fue que no avaló que no se tuviera en ese momento la resolución judicial, pero sí fue muy enfática en decir no quiere decir que por eso se permita la conservación de los datos de antemano.
sino que tiene que ver el indicio o una investigación de un delito, y no solo de cualquier delito, no de los delitos comunes, sino de delincuencia organizada, extorsión, secuestro, delitos graves, y entonces sí, la autoridad investigadora, la policía, los ministerios públicos podrán solicitar la localización geográfica para ese caso en específico. Esa fue la resolución de la Corte respecto de la inconstitucionalidad de la ley anterior. Esta resolución es muy buena porque nos da ese principio de lo que analizó en ese momento la Corte, aunque hubo dos votos disidentes, uno del que recuerdo más es el del ministro Cosío, pero bueno, nos da esa luz. Pero sí cabe mencionar que jurídicamente esa resolución es respecto de una ley anterior. Y ya hubo una discusión en el Congreso, que es otro poder del Estado, para hacer una nueva ley, y es el Congreso el que sí tuvo oportunidad de discutir todo esto muy a fondo. Y en el caso del Código de Procedimientos Penales sí establece muy claramente que para la localización geográfica se requiere la orden del juez de control. Lo dice clarísimamente, y en otro punto dice que se considera una intervención de las comunicaciones. Y es consistente con la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, ¿a qué voy con esto? No tanto a ver las minucias legales o los fundamentos constitucionales, sino a decir que efectivamente hay un debate ahí importante, pero no es solo un tema de la libertad, de la garantía a la privacidad, es un tema de todas las libertades. Y coincido porque es un tema de qué hace el gobierno y los estados con la información. Recordemos que el caso de Snowden, que fue emblemático en este tema, la principal preocupación de este individuo no era la privacidad de las personas, sino que al ver lo que hacía el gobierno con esa información, su principal preocupación, y lo dice en los documentales que ha hecho, es: estoy viendo la magnificación del poder del Estado en contra de los ciudadanos. Y eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, esta es una lucha por las libertades, incluida la libertad de expresión, porque por eso contacta a dos periodistas. Él dice, él pudo haber hecho la publicación individualmente, pero no lo hace porque decide que lo hagan los periodistas, porque los consideró también los más afectados, y les dice, les hablo a ustedes porque ustedes han sido grabados, todos sus movimientos los conocemos, sea dónde van, qué comen, qué no comen, dónde están sus llamadas, todo lo que hacen, y ustedes nunca han cometido un delito, y no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Eso fue lo que dijo Snowden en ese momento. Entonces aquí solo quiero acotar que son libertades de privacidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y de todas las libertades. Ahora, por supuesto, son derechos limitados, tienen un límite y tiene que haber una ponderación. Mario. A ver, lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales es que la conservación de los datos de las comunicaciones es parte de la intervención a las comunicaciones privadas. Ahí es donde, en determinado momento, cuando entre en vigor en todo el país este código, pues se va a requerir una autorización judicial, más no así para la geolocalización. La geolocalización, si usted la ven, tiene otro tratamiento aparte, y lo establece el código Por eso digo, no confundir las dos cosas. A ver, lo que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no estipula quién tiene facultades, si la Defensa Nacional tiene facultades para hacer algo o no hacerlo. Eso es la ley en la materia, la ley que faculta a esa secretaría. Lo que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el capítulo 8, lo que establece es cómo se tiene que dar la colaboración entre los concesionarios y los autorizados para prestar servicios de telecomunicaciones con las instancias de seguridad y procuración y administración de justicia. Eso es lo que se establece en los artículos 189 y 190 de esta ley, pero no quién tiene facultades o no. Entonces, lo que el instituto en su momento determinó hace unos días, el 11 de noviembre de este año, fue
cómo se va a dar esta colaboración entre las instancias de seguridad y la de Procuración de Justicia, de Administración de Justicia, con los concesionarios y autorizados, para que esta colaboración sea eficaz y oportuna. Eso es lo que determinó el instituto, y fue algo que determinó después de prácticamente más de un año de trabajo, escuchando no solamente a las instancias de seguridad y procuración de justicia, sino también a los concesionarios, a los autorizados, a la sociedad civil, a organizaciones de defensa de derechos humanos, a organizaciones también, aquí nos ha dicho, de defensa de las víctimas del delito, ¿verdad? Porque como hay quienes consideran que esto pudiera ser violatorio de ciertos derechos humanos, como privacidad y como protección de datos personales, también hay quienes pues lo ligan con la comisión de los delitos, ¿no? El derecho de las víctimas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, a una familia le secuestran un hijo, pues lo que quieren es que esto sea oportuno, ¿no? Que la geolocalización prácticamente sea en tiempo real, como es posible técnicamente hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hace estos lineamientos es escuchar a todas las partes y, teniendo en cuenta esta protección de derechos humanos, de protección de datos personales y de privacidad, lo que hizo el instituto fue determinar cómo se podía dar esta colaboración de una forma eficaz y oportuna, tal como lo mandata la ley. Sí, Marco. Yo pienso que colaboración es un eufemismo. Yo no veo que haya colaboración. La colaboración implica consentimiento mutuo. Esto es coerción. Y yo diría que la ley, el Estado tiene facultades para obligar. Eso me parece bien, pero entonces es una obligación, no es colaboración. Ahora, creo que tú estás dando en el clavo, es decir, cuando la ley deja abierto quién es el ente facultado para ejercer una acción, particularmente cuando esa acción puede tener implicaciones en derechos humanos básicos que hemos mencionado, pues tiene que ser mucho más restrictiva y mucho más sofisticada. Finalmente, yo diría que si el Estado... Si la cosa pública fuera una película de Pedro Infante, donde hubiera buenos y malos y demás, pues yo aceptaría lo que tú dices. Pero aquí no es una historia de buenos y malos. El Estado democrático de derecho sanciona, para efectos penales, sanciona conductas tipificadas en la ley como delitos. Entonces esa es la presunción de inocencia, básicamente. El hecho de que se pueda hacer una geolocalización sin control judicial, eso ya es un tema grave. El hecho de que la PGR y Gobernación hayan estado presionando para que haya una posibilidad en el Código Nacional para que se pueda hacer la intervención de datos que tú separas muy bien, ya es grave porque hay que estarlos conteniendo. Y finalmente, yo diría que el trasfondo de lo que estamos diciendo tiene que ver con que no hay, insisto, no hay una política de Estado clara, transparente, como la puede tener relativamente Estados Unidos y aún así la viola, o el Consejo de Europa, que es firmante de los tratados internacionales sobre cibercrimen, y en todos esos casos se parte del hecho no de que las víctimas, el hecho de que haya víctimas significa o legitima que tú puedas atropellar los derechos de otras personas que puedan tener una participación presuncional. El Estado democrático de derecho y particularmente el sistema de justicia penal es un mecanismo de mediación, no es un mecanismo que pretenda atropellar unos derechos en beneficio de otros. Entonces yo creo que eso tiene que quedar muy claro, porque el mensaje que podemos mandar al público es que se pueden, como dicen en Estados Unidos, se pueden patear traseros llegado el caso. Ahora, finalmente, aquí hay un componente adicional que yo les invito a reflexionar. En México, el Estado mexicano, el sistema de justicia penal y particularmente las policías
y las instituciones de procuración de justicia tienen una marcadísima tendencia a criminalizar a las víctimas. Yo ahorita mismo me estoy preguntando qué trabajo está haciendo el Ejército y el CISEN y la PGR y Gobernación para vigilar el activismo asociado a Ayotzinapa. Eso es una pregunta que a mí me parece absolutamente pertinente, y entonces en ese caso las víctimas que van perdiendo su condición de víctimas se vuelven los sujetos de atención, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que los datos, ya tendría ahorita el gobierno muchísimos datos sobre qué pasó, quiénes eran, dónde estaban, que no han servido ahorita para mucho. O sea, ahorita sabemos que el CISEN tiene los mismos softwares contratados que se contratan en Estados Unidos para la vigilancia masiva y no nos han servido de mucho para dilucidar qué sucedió en Ayotzinapa. Entonces, esta facultad que tiene el Estado, pero no hablo nada más del Estado mexicano, los estados de decidir, lo que quiero decir es que hay un riesgo de las bases de datos enormes que conserva el Estado, y no solo el Estado, sino las empresas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la creación de estas bases de datos, porque no tenemos la certeza absoluta de que van a ser usados para la seguridad nacional y para proteger a la gente de que no sea víctima de un delito. Ahora, me gustaría añadir algo a la mesa, y nada más déjenme añadir esto. En el caso de Estados Unidos, y nosotros en México generalmente decimos, bueno, que haya autorización judicial. El caso de Estados Unidos es relevante porque su corte FISA en algún momento pidió, me parece que a Verizon o a varios operadores de servicio móvil, que le entregaran todos los metadatos, a quién le llamas, quién te llama, cuánto dura tu llamada, de manera masiva. Y la autoridad judicial autorizó esa entrega. Ese es el primer punto. Es decir, ¿la autoridad judicial es suficiente? Primera pregunta que les dejo. Y la segunda es, en Estados Unidos salió de relieve que cuando están haciendo una investigación, tienen lo que ellos llaman el two-hop, ¿no? Si a mí me están investigando y yo le hablo a Mario, y a los que Mario le hablen, pues ya lo investigan. Y a su vez, los de Mario son los dos hop, un salto y dos saltos. ¿Cuál es la política pública aquí? ¿Hasta qué punto esa conservación de datos alcanza? Como yo digo, mala hora si te llegas número equivocado y recibes una llamada de alguien que es sospechoso, porque ya te conviertes en sospechosa. Entiendo que tenemos que ir a una breve pausa y, si me permiten, retomamos, Mario, con el tema de seguridad en comunicaciones. No se vayan, regresamos en un momento. En México, existen diversos números de emergencia como 065 para Cruz Roja, 066 para emergencias, 074 Capufe, 078 Ángeles Verdes y 089 para denuncia anónima. En México, se consolidará el número 911 para emergencias. Estamos de regreso en Código Democracia con el tema seguridad en comunicaciones. Mario, nos quedamos con una reacción tuya. Sí, cuando se dice que no es colaboración, ¿no? Ahí hay un mandato de que los concesionarios y los autorizados deben colaborar. Pero bueno, esta colaboración puede ser de diversas formas, y ellos tienen mucha información de cuáles son las mejores prácticas, porque esto no es exclusivo de nuestro país, se lleva a cabo a nivel mundial. También decir que, bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene ciertas atribuciones, y como parte de sus atribuciones es definir, escuchando a las autoridades, a las instancias de seguridad y procuración de justicia, cuál es la mejor forma de interactuar entre estas entidades y los concesionarios y autorizados, las facultades hasta dónde pueden llegar, las atribuciones que tienen las instancias de seguridad y de procuración de justicia no están definidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Eso están establecidas en otras leyes. Entonces, en ese contexto, bueno, nosotros nos enfocamos a definir estos lineamientos con el respeto a todas las leyes, a la normatividad vigente, y tratamos de, en la medida de lo posible, establecer mecanismos que también den seguridad a los usuarios en cuanto a sus
su privacidad y a sus datos personales, la forma en que esta información se conserva y después la forma en que esta información puede ser suprimida en su momento, tanto cuando está en poder de los particulares como cuando está en poder de las autoridades. Se establece una serie de precisiones que deben respetar algunos estándares internacionales que hay en la materia en este sentido. También señalar que bueno, es muy importante que esta colaboración pues se dé de forma eficiente, respetando todos los derechos humanos, pero eso no se define en esta ley, sino están definidas en otras leyes, y nosotros lo que hicimos es, con base al marco legal vigente, cómo iba a ser esta interacción. Pero no solamente hay esto, hay por ejemplo cuestiones que aquí no se ha todavía tocado, por ejemplo la implementación del número 911 como un solo número de emergencias en todo el país. Yo creo que esto es muy positivo, porque ya no va a haber un teléfono para seguridad local, otro para bomberos, otro para la interacción con ciertas procuradurías, sino que va a haber un solo número armonizado a nivel internacional, que también es una propuesta de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en el caso de México se decidió que fuera el 911. Entonces el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que va a estar a cargo de la implementación de este número y va a irse implementando de forma gradual. Yo creo que dentro de los lineamientos que definió el Instituto hay cuestiones que son menos polémicas que otras, ¿no? Para los medios. Carmen, tú querías comentar sobre el tema de transparencia. De la transparencia, claro, porque los ciudadanos tendríamos que saber si vamos a sacrificar un poco de nuestra privacidad en aras de la seguridad que todos nos preocupa, pues tendremos que saber qué tan efectivo es ese sacrificio que hacemos en aras de nuestra seguridad. Entonces, pues sí tendríamos que saber si esa geolocalización y todo lo que ha implementado el Estado en el sentido de vigilancia o de intervención de comunicaciones, etcétera, está surtiendo efectos. Para eso, las recomendaciones de la ONU es que las instituciones digan si ha surtido efectos o no, o si el hecho de haber intervenido una comunicación concreta, es decir, primero cuántas se han intervenido, dónde, por qué, y si han sido parte de una investigación, y si ha resultado en una condena y entonces están siendo efectivas. Me parece que ahorita podemos nosotros, no tenemos ahorita los datos de transparencia que serían buenísimos de las autoridades, porque apenas estamos nosotros empezando con esto, pero tampoco, yo no lo sé de otros lados del mundo, pero lo que sí he visto son estudios respecto de qué tan efectiva ha sido la vigilancia en Estados Unidos, que ya lo implementó desde 2001, después de lo de las Torres Gemelas, hasta ahorita. Y bueno, parece ser, hay quienes dicen en la Universidad de Stanford que no ha sido tan efectivo y por eso no se pudo prever el ataque terrorista de Boston, porque era tal cantidad de datos la que se tenía que hubo errores a la hora de intercalarlos, porque es como si tú buscas una aguja en un pajar, o sea, es muchísimos datos que cuando tienes tantos no los puedes clasificar en forma efectiva. En cambio, en términos penales, lo que quieres es focalizar al objetivo. Es como una cámara, si tú quieres focalizar una cosa así, pues no puedes enfocar a una película de ese tamaño, o sea, no a una imagen de este tamaño. Y la vigilancia masiva, pues es lo que está haciendo. Estás dando tantos datos que no está siendo efectivo. Entonces sí creo que es importantísimo que si vamos a implementar algo así, hay una obligación de transparencia para que sepamos si estamos siendo efectivos en el sacrificio a nuestra privacidad. Sí, además está adicionalmente el accountability social. Está demostrado la evidencia empírica en cualquier democracia, desde un estado policial como el de Estados Unidos hasta estados más democráticos como algunos que pertenecen a la Unión Europea. Está claro que cualquier institución de seguridad o cualquier institución necesita, sobre todo para casos como estos delicados, la supervisión ciudadana. Se necesitan mecanismos de veeduría, no solo normas claras, que como Mario estaba describiendo hay muchísimas lagunas, sino además faltan mecanismos de supervisión ciudadana
habida cuenta, Clara Luz, que la Corte en México es una institución que refleja, el Poder Judicial refleja el problema de la fragilidad del sistema de poderes en México. Es decir, la PGR tiene un enorme poder de incidencia en las leyes, tanto en el Congreso como en la Corte, en el Poder Judicial. Ese es un primer problema. Entonces, muchas de las leyes que se emiten son leyes que nacen muertas. Yo estoy pensando ahora mismo que esto se parece a lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Calderón con la reforma del sistema de justicia penal en junio de 2008. O sea, es una reforma que por un lado sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio, pero por otro lado incorpora en el artículo 16 constitucional el arraigo. Entonces es exactamente lo mismo, es decir, tú lo que haces son leyes totalmente híbridas, parchadas, y al final lo que generas por omisión o por acción es una suerte de tortuguismo en el proceso de avance democrático. Yo coincido con Mario, con Carmen, contigo en que son asuntos delicados, controversiales, pero sí creo que la fragilidad y el sometimiento del Poder Judicial respecto a la capacidad de presión del Poder Ejecutivo a través de la PGR o de Gobernación y del Poder Legislativo a través de la PGR y Gobernación distorsionan el avance del desarrollo democrático en asuntos que urgen muchísimo, porque lo cierto es que aunque no somos una nación avanzada en integración digital, ¿no? De todas maneras, sí hay diversos desafíos que tienen que ver con la seguridad regional o la seguridad global y con la seguridad interna que tampoco se están atendiendo. Y finalmente yo diría, a partir de lo que tú hace rato exponías y lo que decía Carmen, hay que ver la ENVIPE 2000, las 4 o 5 versiones que hay de la ENVIPE, que es del INEGI. Ahí plantea que la impunidad, o sea, el no castigo de los delitos del fuero común es superior a 99%. Si sumas la cifra negra, que es de 92.7%, y los casos que llegan a sentencia condenatoria de ese 7.8%, que son los que se denuncian, entonces los que llegan a sentencia condenatoria son menos del 3%, o sea, la impunidad en delitos de fuero común es superior al 90%, al 99%. Ahora, los delitos del fuero federal es mucho peor, porque ni siquiera hay forma de cuantificar de manera veraz, con herramientas estadísticas y demoscópicas, cuál es el estado de la cuestión. Entonces, en efecto, mientras las instituciones del Estado, y particularmente en el tema de seguridad, no sean capaces de justificar la rentabilidad de establecer procesos de intromisión con cualquier justificación, no se puede permitir eso bajo ninguna circunstancia. Ahora, esto me recuerda, lo pondría a la mesa, me recuerda la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que en el 2014 refirió a la conservación de datos, que consideraba que eso infringía la privacidad de las personas cuando se conservaban datos por 6 meses, en México son 24 meses, y para delitos graves, cuando nuestra ley de Telecom, al menos la ley de Telecom, no es clara, Carmen. Pero ¿sabes qué? Son 24 meses la conservación conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero son 6 meses conforme al Código de Procedimientos Penales. Entonces, lo que decías tú, hay una incongruencia entre las normas federales del mismo nivel. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues una dice una cosa y la Ley Federal de Telecomunicaciones dice otra. Entonces, ahí vamos a tener un tema. Y te agregaría, y si me permiten, ¿cómo hacerle la rendición de cuentas? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía que tendrías que dar aviso a aquella persona que había sido geolocalizada o de conservación de datos, de decirle, mira, entregaron tus datos por tal razón una vez transcurrida la investigación, con la finalidad de que el ciudadano pudiera exigir una debida rendición de cuentas y pudiera, en todo caso, denunciar un abuso de autoridad. ¿Hay algo en México de esto? Este es un tema debatido a nivel mundial, ¿no? O sea, no hay todavía una mejor práctica de que se tuviera que entregar esta información. Hay una corriente que así debería ser, pero no es algo que esté implementado como mejor práctica internacional.
Aquí, estos lineamientos que nosotros emitimos fue después de un proceso de consulta pública que nos obliga la Ley Federal de Telecomunicaciones, concretamente el artículo 51, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que hicimos el año pasado, pero después de esto tuvimos reuniones con muchos actores involucrados, con interesados en este sector, y una de las preocupaciones es la que aquí salió, ¿no? ¿En qué momento los usuarios podrían tener información de si sus comunicaciones fueron, por ejemplo, monitoreadas o no? Nosotros, sensibles a esa preocupación y en lo que nos permite el marco legal vigente, porque nosotros podemos obligar a los concesionarios y autorizados, pero no a las autoridades, a las instancias de seguridad y procuración de justicia, pero pusimos en los lineamientos que serán publicados a principios del mes de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Pusimos la obligación de los concesionarios y autorizados de entregarnos unos informes semestrales en enero y julio de cada año de el número total de requerimientos de geolocalización y también de entrega de los datos conservados al Instituto de forma semestral y las autoridades que lo solicitaron. Es en forma integral y también por autoridad competente. Esta información la vamos a publicar en nuestro portal, pero respetando lo que dice la Ley General de acceso, de transparencia y acceso a la información. También le solicitamos a las autoridades competentes que nos entreguen esa información. Ahí hay que ser claros. En uno es un mandato a los concesionarios de entregarnos esa información y la otra es una solicitud a las autoridades competentes de entregarnos esa... Una invitación a que la entreguen. Por decirlo de cierta forma, porque nosotros no tenemos atribuciones para obligarlos. Entonces, con esto concluyo que ustedes van a ver los lineamientos cuando ya estén publicados, que lo que hicimos fue, oyendo como nos mandata la ley, a estas instancias de seguridad y procuración de justicia, platicando con los concesionarios y autorizados y también tratando de salvaguardar los derechos humanos en cuanto a protección de datos personales y la privacidad de las comunicaciones, pues definir cómo va a ser esta interacción. Es lo que nosotros emitimos, o bueno, resolvimos ya cuáles van a ser estos lineamientos el 11 de noviembre pasado. Bueno, yo diría que si bien la buena fe es un principio del derecho y de las relaciones humanas, a mí ya me parece esto una paradoja. Es decir, nosotros podemos obligar a los concesionarios, pero tenemos que pedirles de favor a las entidades públicas. Eso ya me parece una asimetría severa. Y puesto que el principio de la conversación tenía que ver con seguridad interna y seguridad nacional, con seguridad nacional, con todas sus vertientes, yo diría que aquí lo esencial es que un principio democrático es que no se puede prohibir, no se puede negar lo que no está claramente establecido en la ley. Entonces, esto me lleva a sostener que la falta de una política de Estado integral relacionada con el tema, no solamente deja vacíos, a mi juicio, en muchos casos de mala fe, para poder dejarle, particularmente a la sección segunda del Estado Mayor del Ejército y de la Marina, al sección segunda es la que se encarga de actividades de inteligencia militar, que es la que prácticamente hoy tiene, y sobre todo la de la Marina, son las que hoy tienen las actividades de inteligencia de seguridad pública. Esa ha sido una de las peores consecuencias de la militarización de la política de seguridad. Yo creo que lo que no se vale es confundir, ¿no? Porque, a ver, una cuestión es los lineamientos que nosotros establecimos, en el ámbito de nuestras atribuciones, nosotros podemos obligar a los concesionarios y autorizados a entregarnos la información, en el otro lado no. Pero eso no quiere decir que no las leyes en la materia
Las leyes que facultan a estas autoridades lo hagan obligatorio. Lo que estamos diciendo es que nosotros no teníamos atribuciones, por eso no creo que sea conveniente confundir en ese sentido. O sea, estos lineamientos no van más allá porque son nuestras atribuciones, pero si la ley en la materia, la ley que faculta a estas autoridades, a estas instancias, los obliga, pues tendrán que hacerlo. Pero no confundamos, estos lineamientos no van no en ese confundimos, sentido. Mario. Yo te preguntaría concretamente, yo veo que tú planteas, y me parece muy bien, un escenario de la democracia normativa. Sin embargo, la democracia normativa no necesariamente es la democracia real, la democracia efectiva. Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles son desde tu punto de vista, y suplantando en estos vacíos legales a mi querida Clara Luz, yo te preguntaría cuáles son los mecanismos de contrapeso reales que tiene la sección segunda del Estado Mayor del Ejército, reales, no normativos? Mira, a mí no me corresponde como ciudadano no te corresponde. Bueno, no en el ámbito en el que vengo como representante de la autoridad regulatoria. La autoridad judicial y la ciudadanía. Entonces, pero la ciudadanía hay está otros, desempoderada. Hay otros mecanismos. Ese es el problema. Y la autoridad judicial está sometida. Y le están quitando atribuciones. Exacto. Entonces, yo entiendo, discúlpame, es decir, en efecto, yo no había caído en la cuenta, yo supuse escuché que eras consejero, pero no que venías a título sí. Comisionado, pero no que venías a título del instituto. Pues, tienes toda yo la lo que razón. digo es, hay mecanismos, ¿no? La democracia. Formales, hay instituciones. pero no democráticos, ¿no? Como nos acercamos a una tiranía absoluta del tiempo, vamos a tener que hacer unas brevísimas conclusiones. Si me permites, Carmen, empezar. Bueno, a mí me gustaría concientizar a la gente del enorme poder que tiene la tecnología, pero también el enorme riesgo. Y ahorita estamos hablando de bases de datos que crea el Estado y en fin, pero no perdamos de vista las bases de datos que creamos nosotros mismos en nuestras redes sociales, nosotros con nuestro propio consentimiento. O sea, el CISEN y la Procuraduría y la sección militar, con que abra un Facebook, una red social, va a tener más información tal vez de lo que podríamos rastrear. Entonces sí hay que concientizar a la gente de que es muy importante usar la tecnología, pero en una forma adecuada y sobre todo que si haya una política pública, como lo dices, tiene que haber una política pública para educar a la gente en estos temas. No podemos estar así y hay que exigir esa política pública. Muchas gracias, Carmen. Mario. Como se indicó aquí, los servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión son una gran herramienta para los usuarios. Hay una evolución tecnológica que va a permitir, por cálculos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que cerca de 20,000 millones de dispositivos estén conectados al Internet en el año 2020. Eso quiere decir que muchos de estos dispositivos también se pueden utilizar para cometer delitos. Entonces, sí tenemos que tener un mecanismo para ver cómo, dentro del respeto de todos los derechos humanos, pero no solamente el de privacidad y el de protección de datos, libertad de expresión, pero también el derecho a la vida y el derecho a la seguridad pública de las personas, pues, ¿cuáles son los mecanismos que precisamente permitan balancear y tener una interacción eficiente, tanto de los proveedores de estos servicios como de las autoridades, para que finalmente algo que es importante, que es el tema, la seguridad, o sea, que la seguridad exista en las telecomunicaciones, y esto no es solamente restrictivo de nuestro país, es uno de los temas más debatidos a nivel internacional, a nivel mundial, porque se requiere de gran cooperación y precisamente porque en algunos países algunas cuestiones están permitidas y otras no, y hay que decirlo, Europa tenía un enfoque que hace 2 años era muy laxo, ahora quiero ver cuál va a ser el enfoque después de lo sucedido con algunos atentados terroristas, ¿no? Pero bueno, siempre hay que balancear los derechos humanos. Muchas gracias, Mario. Brevísimas conclusiones. Yo diría que hoy el Estado mexicano tiene una política fáctica frente al lo digital y en general al espacio público digital. Esa política fáctica al final lo que produce es discrecionalidad en el ejercicio del poder público para afectar determinados derechos y finalmente yo
invito al público a dejar de ver la vida social como una persecución interminable entre perros y gatos. Somos ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos y aquellos que violemos la ley tenemos que ser sancionados por vías legales. Ese es el estándar. Lo demás, pues sí, tiene sus bemoles. Muchas gracias. Agradezco mucho a los invitados del día de hoy. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Mario. Gracias, Marco. Soy Clara Luz Álvarez y los esperamos la próxima semana en Código Democracia.